Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vamos a abrir. Ahorita les voy a decir exactamente cuál es la cita donde vamos a leer, pero busque el Evangelio según San Mateo y vamos a el capítulo 26, versículos 57 al 68. Ya que lo encuentre, se puede poner de pie, por favor. Mateo 26, 57 al 68. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Ok. Vamos a leer de forma alternada. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente y así nos unimos en el 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Padre, gracias por tu palabra. Te quiero suplicar, Señor, que esta tarde la uses para tu gloria y que la bendigas. Que esta tarde nos visites, que esta tarde, Señor, nos hables. Y Dios, que uses tu palabra para edificación. Anima a la iglesia, Señor. Anímanos a cada creyente. Y te pido que tu palabra corra y sea glorificada. Dios, tócanos con tu Santo Espíritu y anímanos con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos hoy estudiando lo que pasó el día viernes. El día de ayer tuvimos el servicio y vimos lo que pasó el día martes, la última parte del martes, el miércoles y el jueves. Y hoy vamos a ver lo que pasó el viernes. El juicio del Señor Jesús sucedió desde el jueves jueves en la noche, nuestra noche, pero era el viernes, porque el día comienza con la caída del sol. Entonces, aunque aún todavía es el mismo día, pero ya parece otro día. Pero comenzó el jueves por la noche el juicio del Señor Jesús y duró toda la noche. Y después lo llevaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato les dio el permiso de crucificarlo, y ustedes saben que a las 9 de la mañana el Señor Jesús ya estaba en la cruz. Después, a las 12 el Señor empezó a sufrir extrema agonía, y el Señor expiró a las 3 de la tarde. Ustedes saben, eso sucedió el viernes. Pero hoy quiero enfocarme, no tanto dar una enseñanza de paso a paso como los he estado dando los últimos 2 días. Hoy quiero enfocarme en un mensaje muy importante que he titulado La importancia de llevar nuestra cruz. La importancia de llevar nuestra cruz. Cristo llevó su cruz, hermanos. Y Cristo nos enseñó cómo llevar la cruz.
La cruz era un instrumento sumamente sanguinario, cruel, era sumamente duro para los que eran crucificados, porque era una muerte muy lenta y finalmente morían por asfixia. Algunos de los que los crucificaban los amarraban con lazos por sus manos y sus pies, otros los clavaban con clavos como el Señor Jesús. En el caso del Señor Jesús, porque ya venía el día de reposo y tenían que bajar los cuerpos antes de que entrara el día de reposo, que era cuando baja el sol el viernes, que empieza el sábado. Entonces por eso les tuvieron que romper las piernas. Pero cuando llegaron con Jesús, ya no había necesidad de romper las piernas, porque Él ya había muerto. Pero también para que se cumpliera la escritura, que sus huesos no fueron rotos. Se cumplieron muchas profecías con la muerte de Cristo. Y Cristo nos enseñó que Él llevó la cruz, y lo que ató a Cristo a la cruz, hermanos, no fueron los clavos. Lo que tuvo a Cristo en la cruz fue el amor por nosotros. Cristo nos amó de tal manera que Él decidió ir a la cruz. Nadie lo ató, nadie lo clavó, nadie lo forzó. Él pudiera haberse librado de la cruz, pero Él fue a la cruz voluntariamente por nosotros. Él llevó su cruz. Estaba estudiando de la cruz, hermanos, y encontré algo maravilloso que me fue de mucha bendición. La cruz es, hermanos, la intersección. Usted sabe una cruz, ¿verdad? Una cruz es una intersección donde se cruzan. La cruz es la intersección entre el amor de Dios y su justicia por el pecado. Voy a repetir esto. La cruz es la intersección donde se junta el amor de Dios y su justicia por el pecado. Esa es la cruz. La cruz, hermanos, en que Cristo murió es algo que nos debemos gloriar, porque Él murió en la cruz no por el mundo. Y yo sé que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad, hermanos? Y podemos decir teológicamente, Cristo murió por el mundo, es verdad. Pero vamos a ser más prácticos, más específicos esta noche. Cristo murió en la cruz por ti. Por mí. Fíjense, Cristo murió en la cruz por mí. No solamente por el mundo, y que Él murió por el mundo, Él pagó el pecado del mundo, pero no todos van a ser salvos, ya sabemos eso. Solamente todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Cristo murió por mí. Y eso, hermano, nunca debemos olvidarlo. Siempre debemos estar agradecidos por la cruz de Cristo, que Él llevó esa cruz. En este mensaje, la palabra discípulo es clave. Usted va a escuchar algunos versículos que voy a dar y quiero enfatizar desde el comienzo. La palabra discípulo es clave, hermanos. ¿Por qué? Escúcheme. Porque ninguno de nosotros va a llevar su cruz, al menos que seas un discípulo. Aficionados no llevan la cruz. Cristianos nominales no llevan la cruz. Espectadores en la iglesia no llevan la cruz. Cristianos de nombre no llevan la cruz. Solamente discípulos llevan la cruz. Y usted va a ver en los versículos que le voy a dar hoy. Por eso quiero enfatizar la palabra discípulo esta tarde. Porque la cruz, hermanos, es un símbolo, o la cruz es sinónimo de muerte. Ayer hablamos de símbolos, ¿verdad, hermanos? Representa la muerte. La cruz representa la muerte. Pablo dice, cada día muero. Pablo llevó su cruz, hermanos. Todos los días llevó su cruz. Y hermano, ¿qué tan seguido debemos llevar la cruz? Todos los días, hermano.
No es algo de vez en cuando, no es algo extemporáneo, algo que sale de repente. Vamos a cargar la cruz, hoy hay que cargar la cruz. Cargar la cruz de Cristo, cargar la cruz que Cristo quiere que carguemos, es todos los días, porque todos los días debemos morir a nosotros mismos. Todos los días debemos negarnos a nosotros mismos. Todos los días, hermano, debemos de entender que en la cruz se cruza el amor de Dios, o el amor que yo tengo por Dios, y el no pecar contra Dios en la cruz. Por esa razón me niego a mí mismo para decirle a Dios que lo amo más que cualquier otra cosa, que cualquier deseo de mi carne, que lo amo más que cualquier vanagloria de la vida, que lo amo más que lo que el mundo me puede dar. Y allí estoy llevando mi cruz, muriendo a mí mismo, mostrándole a Cristo el amor, esa primera viga del amor, la segunda viga de la justicia. Esto es, no haciendo lo que ofende a Dios, no pecando contra Dios. Es cuando un cristiano está llevando su cruz, cuando no pecamos contra Dios, llevamos nuestra cruz. Y aún, hermano, déjeme dar una definición. Esta definición que le di ahorita, no pecando contra Dios y amando porque amo a Dios, es una definición contemplando el pecado. Pero hay una definición contemplando la consagración, que podemos definir la cruz. Llevar mi cruz, contemplando la consagración, hermanos, es vivir para Cristo. Eso es llevar mi cruz, vivir para Cristo. Y déjeme completar, aunque me pueda costar la vida. Esa es la definición de consagración cuando hablo de la cruz. Vivir para Cristo, aunque me pueda costar la vida. Y es porque es la cruz. Si vamos a obedecer a Cristo, ser discípulos de Cristo, Dios quiere que llevemos nuestra cruz. Y hermano, a veces oímos de gente que habla de la cruz y definen la cruz. No, pues mi perro es mi cruz. Es muy ladrador, muy travieso. Ese perro es mi cruz. A veces oímos de gente, no, mi suegra es mi cruz. Mi esposa es mi cruz. Mi muchacho adolescente es mi cruz. No, y eso, la cruz no es una inconveniencia. La cruz no es algo que nos molesta o que me causa desasosiego. Eso no es una cruz. La cruz es algo, hermanos, que me lleva a la muerte. Eso es la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. La cruz tiene que ver con muerte, no que me causa inconveniencia, ni siquiera dolor, pero muerte. Por eso la cruz que Cristo quiere que llevemos es una cruz donde estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Una cruz donde estamos dispuestos a amar a Dios y no hacer lo que el pecado o nuestra carne o lo que el mundo quiere que hagamos. Una cruz donde vamos a estar consagrados. Y estaba leyendo, hermano, estaba pensando, y ahorita voy a ver los primeros, no me quiero adelantar, pero qué importante es entender el tema, el concepto de llevar la cruz de Cristo todos los días, hermanos. Y hoy estamos recordando el día viernes cuando Cristo murió, y cómo el día viernes el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y fue una cruz brutal, una cruz cruenta, sanguinaria y vil. Pero vea, hermano, le dije en el principio que el discípulo lleva la cruz. Vea conmigo Lucas 14:27. Lucas 14:27. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, por favor, para que me siga más de cerca. A las 3. 1, 2, 3. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice, hermanos? No puede ser mi discípulo. ¿Se fija?
discípulo. No podemos ser discípulos de Cristo si no llevamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. ¿De qué está hablando, hermanos? Bueno, aquí está hablando, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es, hermanos, esto que dice la Biblia? Que es llevar la cruz de acuerdo a este versículo. Este versículo, de acuerdo a este versículo, es aborrecer a padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún mi propia vida. Ahora, si usted está viniendo a la clase de hermenéutica, va a entender que este no es un lenguaje literal. Y qué importante, hermanos, es entender la Biblia, que hay que interpretarla correctamente. ¿Se acuerdan los falsos testigos que testificaron contra Cristo? Y le dijeron, no, él dijo que en 3 días reedificaba el templo y en 3 días lo reconstruía. Y estaban interpretando literalmente, cuando Cristo estaba hablando figurativamente. Cristo hablaba no del templo de Salomón que construyó en 46 años, pero Cristo hablaba de su propio cuerpo. Y ellos no entendieron. Y aquí vemos otro ejemplo, que el que no aborrece a padre, a madre, a mujer, a hijos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor está hablando en una paradoja, parte del lenguaje figurativo, expresiones que envuelven una contradicción aparente. ¿Cómo que voy a aborrecer a mi madre y a mi padre? No dice la Biblia, honra a tu padre, honra a tu madre. Te está contradiciendo Dios. No, hermano, no se está contradiciendo Dios. Es una paradoja, un lenguaje figurativo. Es una contradicción aparente, pero lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios es que debemos de amar a Dios tanto, muchísimo más de lo que amamos a nuestra propia vida. Debemos de amar a Dios muchísimo más de lo que amamos a nuestra esposa. Debemos de amar muchísimo más a nuestro Dios que lo que amamos a nuestros hijos. Y por lo tanto, si alguna vez nuestra esposa o nuestros hijos o nuestra madre o nuestro padre nos piden algo que va en contra del mandamiento de Dios, vamos a tomar nuestra cruz y seguir en pos de Cristo. Es lo que está hablando este versículo. Vamos a obedecer al Señor Jesús. ¿Y es difícil? Sí, es difícil, porque para tomar la cruz, hermanos, hay que morir. Qué difícil es cuando estamos en una encrucijada, estamos en un lugar de cruce de caminos y no sabemos qué hacer. Bueno, amo a mi papá, le hago caso a mi papá, pero me dice que no haga lo que Dios dice, le hago caso a Dios. ¿Qué voy a hacer? Estamos en la encrucijada, cruce de caminos, una cruz. Tenemos que amar a Dios, obedecer y cargar nuestra cruz. Tenemos que consagrarnos a Dios y estar dispuestos a morir por Él. Bueno, déjenme ver otra cosa. Vamos a ver, hermanos, el libro de Mateo 10:38, el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y note lo que dice la palabra, otra vez hablando de la cruz: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjese qué serio es Cristo en cuanto de llevar nuestra cruz, hermanos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Digno, hermanos, no está a la altura de Cristo. La vida cristiana de un discípulo, hermanos, no es bajar a Cristo a nuestra altura. Es que tú entiendes, Dios, tú sabes que soy humano y tú sabes que pues no puedo sacrificarme a mí mismo, así que ven a mi altura y vamos a vivir aquí a mi nivel. Pero no, Cristo dice, no, yo quiero que tú subas a mi nivel, porque
todo lo puedes en Cristo, en yo que te fortalezco, y quiero que tú seas digno de mí. Esto es que tú lleves la cruz, así como yo llevé mi cruz, porque yo te voy a dar gracia para llevar tu cruz. Yo te voy a dar fortaleza para llevar tu cruz. Y hermano, cuando llevamos nuestra cruz, bueno, me estoy adelantando, Dios nos bendice. Y te le voy a dar los puntos del mensaje. Puntos del mensaje, hermanos. Son 3 puntos del mensaje. Primer punto, la cruz a veces no es justa. Llevar la cruz a veces no es justa. Y vamos a explicar a lo que se refiere, no es justa. Cuando Cristo llevó su cruz, hermanos, Él fue juzgado injustamente. ¿Cristo pecó, hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Cristo merecía morir en la cruz como un criminal? No. ¿Cristo, hermanos, hizo mal a la sociedad? No. ¿Cristo fue un rebelde contra el gobierno? No, al contrario, le dijo, hacer lo que es hacer a Dios, lo que es de Dios. Cristo no fue ningún criminal. Cristo no hizo nada en contra del gobierno humano. Cristo no hizo nada en contra de la gente, no lastimó a nadie, y sin embargo lo mandaron a una cruz como un vil criminal, hermanos. Literalmente era el castigo para los peores criminales, ir a la cruz. Y como el peor de los criminales, Cristo fue llevado a una cruz como si fuera un rufián, como si fuera un malvado, como si fuera de lo peor, la escoria de la sociedad. Cuando Cristo no, dice la Biblia, Él no cometió pecado, hermanos. La cruz no es justa. Pero otra vez, hermanos, la cruz es lo que satisface la justicia de Dios. Entonces vemos, estoy haciendo un juego de palabras aquí, aunque la cruz no fue justa humanamente hablando, porque Cristo no hizo nada. Es la única manera de que Cristo satisfaciera la justicia de Dios, pagando el pecado y demostrando su gran amor por nosotros. Y hermanos, a veces llevar la cruz no es justo en esta vida terrenal. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero que hay países, hermano, donde los derechos más básicos que Dios nos ha dado son violados. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho dado por Dios. Nadie tiene derecho a quitar la vida, solamente Dios, hermanos. Pero usted va a países como, por ejemplo, Corea del Norte, países en el norte de África, donde te matan solamente por decir que eres cristiano y por ser discípulo de Cristo. Estoy escuchando una estación de radio cristiana y estaba hablando de Nigeria. Y en Nigeria hay una gran persecución contra cristianos, y una jovencita de la universidad cristiana le dio gloria a Dios porque había pasado sus exámenes, y la apedrearon a muerte. ¿Es justo? No, no es justo. Pero esa jovencita llevó su cruz. Porque ella le dio gloria a Dios. Porque ella se mantuvo firme. Seguramente le dijeron, niega a Dios, y todo se olvida, no pasó nada. Y ella dijo, ¿cómo voy a negar a Dios que me dio la vida, la salvación, el Todopoderoso? ¿Verdad, hermanos? Igual le dijeron a Calvino, igual le dijeron a John Huss y a todos los mártires, niega a Dios y todo está bien. Pero dijeron, ¿cómo voy a negar a Dios? ¿Quién es mi Dios verdadero? Mi Dios Todopoderoso. Y murieron. Unos en la hoguera, otros apedreados. ¿Es justo? No, hermanos, no es justo. El derecho a la libertad. Hay países donde por ser cristiano te encarcelan, te quitan la libertad física. No es justo, pero hermano, es cuando personas son encarceladas por
la razón de Cristo, por causa de Cristo, están llevando su cruz, una cruz que humanamente no es justa, una cruz que delante de Dios no es justa, pero es donde se hace justicia, porque Dios, hermano, va a manifestar su amor en ese momento, y Dios va a recompensar tu sacrificio por Él, y te va a bendecir, porque la cruz, llevar la cruz nunca es en vano. No es justo que Cristo fue a la cruz, hermanos, como inocente, y que Barrabás fue libertado o liberado. Barrabás, él sí era criminal, él sí merecía la cruz. Y no es justo que a Jesús lo condenaron, lo crucificaron y a Barrabás lo soltaron. Pero hermanos, otra vez, a veces la cruz no parece justa, pero hay que llevar la cruz porque es la voluntad de Dios como discípulos de Cristo. No es fácil, no, hermano, no es fácil. Pero requiere consagración, requiere que amemos a Dios más que todas las cosas, que amemos a Dios más que cualquier persona, que amemos a Dios más que cualquier lugar, más que cualquier otra cosa, que lo amemos con todo el corazón y que lo obedezcamos. Y hagamos su voluntad y sigamos sus pisadas, así como Él murió en la cruz, que no fue justo, pero era donde se cumplió la justicia de Dios, y era como se iba a completar el plan de Dios para su vida, el plan del Padre. Segundo punto, hermanos, la cruz trae persecución. La cruz trae persecución. Gálatas 6:12, vamos a ver Gálatas 6:12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vea conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 12. A veces pensamos, no es justo que un jovencito en la escuela le hagan burla porque se viste como cristiano. No es justo. No es justo que a una jovencita le hagan burla porque es pura y virgen. No es justo que a una esposa le hagan burla porque se somete a su esposo. No es justo, ¿verdad, hermanos? Pero a veces la cruz parece no ser justa, pero ahí se hace justicia de Dios. Ahí se hace la voluntad de Dios. La cruz trae, hermanos, persecución. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución. ¿Qué dice, hermanos? A causa de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos, trae persecución en todos lados. La cruz de Cristo. Hermano, la cruz es ofensiva para mucha gente y hace enojar a mucha gente. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. La cruz, como vimos ayer en instituto, la cruz es un símbolo que como símbolo representa una verdad a una persona, representa a Cristo. Y no solamente representa a Cristo, pero la cruz representa el sacrificio de Cristo por el pecador, para pagar nuestros pecados, derramando su sangre hasta la última gota para pagar todos nuestros pecados, haciéndose el Cordero de Dios. Y la cruz trae persecución. Hermano Pedro, vamos a ver, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. Aquí vemos a Pedro que cuando él vio la cruz, él dijo: ay, mamita, de esa agua no beberé, yo no voy a la cruz. Y tuvo miedo, ¿verdad, hermanos? Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús en el Galileo? Mas él, ¿qué dice la Biblia, hermanos? 3, él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Fíjese, él negó y dijo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué dice? Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre.
y enseguida cantó el gallo. La cruz de Cristo, hermanos, trae persecución. Hoy en día, en las escuelas cristianas, públicas, no puedes hablar de Cristo. Si hablas, te persiguen. No puedes orar. Si oras, te condenan y te persiguen. La cruz trae persecución, hermanos. Pero qué bendición es ser discípulos de Cristo y tomar nuestra cruz. Y aunque el mundo no le gusta que oremos, aunque al mundo le gusta que le demos gloria a Dios, aunque al mundo no le gusta que se mencione a Jesucristo, aunque al mundo no le gusta que se mencione la cruz de Cristo, qué bendición es tomar nuestra cruz, aunque nos van a perseguir, nos van a criticar, quizás hasta nos pudieran hacer daño. Qué bendición, hermanos, es ser verdaderos discípulos de Cristo y dar testimonio del Señor Jesús. Y no negarlo cuando hay que confesarlo. Joven, en la escuela pública, no tengas temor de orar por los alimentos. No tengas temor de hablar, decir que eres cristiano. Porque no hay que negar a Cristo. Hay que cargar la cruz. Hermana, esposa, no tengas temor de decirle a tus amigas que tú estás sujeta a tu marido y amas a tu marido. No tengas temor, hermano, decirle a los esposos que en el trabajo que tú amas a tu esposa y quieres ser de bendición a ella, aunque te hagan burla, aunque te ridiculicen, aunque digan que eres un mandilón. Eso, hermano, es persecución muy pequeña comparada con la que sufrió Cristo. No neguemos a Cristo, hermanos. No seamos como Pedro, que en un momento de miedo, de temor, en un momento de incertidumbre, de confusión, él no llevó su cruz. Él no quiso tener nada que ver con la cruz y negó a Cristo pensando que se iba a sentir bien, que iba a salvar su vida. ¿Y sabe qué, hermano? Se dio cuenta que era un miserable. Negar a Cristo, hermanos, cuando tú lo conoces, no te da gozo. Negar a Cristo no te da satisfacción. Negar a Cristo, hermanos, trae muchísima tristeza. Cuando tú de verdad lo conoces, te trae tristeza, hermanos. Y fíjense, la marca de un verdadero discípulo es que cuando niega a Cristo, porque todos lo negamos muchas veces, ¿verdad? A veces no testificamos de Él, o no le hablamos a alguien de Cristo, o te preguntan, ¿eres cristiano? Y como que lo evades. Muchos negamos a Cristo, pero la marca de un verdadero discípulo es que se arrepiente y se pone bien con Dios. Miren lo que pasó con Pedro, hermanos. Es maravilloso ver lo que pasó con Pedro. Pedro negó a Cristo, es verdad. Pero, hermanos, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice, hermanos? Lloró amargamente. Se sintió malísimo Pedro por haber negado al Señor Jesús. Si usted lee la historia de Pedro, hermanos, Pedro nunca jamás volvió a negar al Señor Jesús. Y Pedro murió como un mártir, sin temor a llevar su cruz. Porque Pedro entendió que negar a Cristo trae tristeza y trae dolor, pero un dolor que no satisface. Y llevar la cruz, hermanos, es una bendición. Tercer punto del mensaje. La cruz, hermanos, trae triunfo. Primer punto, la cruz no es justa en términos humanos. La cruz trae persecución. Segundo punto. Tercer punto, la cruz trae triunfo. La victoria viene en la vida cristiana cuando tomas tu cruz todos los días y sigues a Cristo. Si tú eres un cristiano tibio, un cristiano indeciso, un cristiano no comprometido, no vas a poder tener victoria porque no estás tomando tu cruz todos los días y siguiendo a Cristo.
Vas a vivir en fracaso, vas a vivir en frustración, vas a vivir lleno de culpabilidad, vas a vivir sin la victoria que te da el Señor y la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios, la libertad que tenemos en Cristo. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma están bien con Dios, la cruz trae triunfo, hermanos. La victoria viene en la obediencia, en las circunstancias de una cruz. Vea Filipenses 2, versículo 8, hablando del Señor Jesucristo. Filipenses 2, 8, dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y note que dice después: por lo cual Dios también, ¿qué dice? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quiénes son los héroes de la fe, hermanos? Los que llevaron su cruz. ¿Quiénes son los padres destacados? Los que llevan su cruz. ¿Quiénes son los hombres que dejan huella? Los que llevan su cruz. ¿Quiénes son esas mujeres virtuosas que hacen un impacto en su familia? Las que llevan su cruz. ¿Quién es ese cristiano que hace la diferencia en la vida de mucha gente? El que lleva su cruz. El que no lleva su cruz no califica. El que no lleva su cruz no avanza, no ve victoria. El que no lleva su cruz se estanca. El que no lleva su cruz se cansa en el camino y se desanima. ¿Por qué? Porque no está llevando su cruz. Hermano, el propósito de la vida cristiana es que todos llevemos nuestra cruz, tal y como Cristo llegó al punto de cargar su cruz y morir en ella para poder tener triunfo. Sin cruz no hay triunfo, hermanos. Sin cruz no hay victoria. No puede haber una victoria sin cruz, sin pasar por la muerte. Tenemos que morir. Dice la Biblia: el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. O si más bien al revés, si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Eso es llevar la cruz. Caer en tierra, morir en mí mismo y obedecer a Dios, consagrándome. La cruz, la intersección, la esquina de la consagración, la esquina del amor de Dios, la esquina donde se junta la justicia de Dios y el no pecar contra Dios. Ahí es la cruz de Cristo. Y allá hay victoria, hermanos. Cristo dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero no solamente eso, hermanos. Y sigue leyendo, hay mucho que leer, pero hay otra cosa bien importante. La cruz nos da victoria y triunfo sobre Satanás. Sobre el maligno, ¿no? Fue en la cruz donde Cristo venció al maligno. Fue en la cruz, hermano, lo que el diablo pensó que era para mal, Dios lo usó para su gloria y para bien y para la salvación de los hombres. Y ahí en la cruz, el maligno Satanás fue derrotado, fue vencido en la cruz del Calvario y fue sellada esa victoria en la resurrección al tercer día. En la cruz hay victoria porque obedecemos a Dios. En la cruz hay victoria porque amamos a Dios sobre todas las cosas. En la cruz hay victoria porque nos consagramos a Dios. En la cruz, vea lo que Cristo hizo en la cruz. Mateo 23, 34. Esto me llamó mucho la atención. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Fíjese lo que Cristo hizo en la cruz. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque ¿qué? ¿Dónde estaba Cristo? Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué dice? Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Hermano, en la cruz hay victoria. Cuando tú en la cruz, o llevando tu cruz, perdonas. Eso es profundo, muy profundo. A veces nos ofenden y es un buen tiempo para llevar nuestra cruz.
porque así a Cristo lo ofendieron sin que Él lo mereciera. En la cruz hay victoria, hay triunfo, porque perdonamos a los que nos ofenden si somos verdaderos discípulos. En la cruz el malhechor reconoció que Jesús era el Mesías, el Dios, el Salvador. Fue en la cruz. Hermano, a veces estamos en circunstancias adversas y difíciles, una cruz, una muerte, dificultad, y allí en la cruz, qué mejor lugar que en la cruz reconocer a Dios, reconocer que Dios tiene razón, que Él es soberano, que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es misericordioso. Y en la cruz, este malhechor reconoció a Jesús: tú eres Dios. Le dijo al otro malhechor: nosotros somos tremendos, hemos hecho y deshecho, pero este es Dios y es santo, y estamos en la misma condenación de Él. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En la cruz. En la cruz hay luchas físicas y espirituales. Si usted sabe que Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 del día, Cristo sufrió principalmente dolor. Si usted lee no tengo tiempo de ver toda la cronología y los detalles, pero de 9 a 12, Cristo sufrió grandes dolores físicos. A veces llevando la cruz sufrimos físicamente, hermanos. Pero de las 12 a las 3, Cristo sufrió espiritualmente. No solamente Cristo luchó luchas físicas, porque fue un dolor, en inglés, hermano Jason, es excruciating, que viene de la palabra cruz. Un dolor muy fuerte, físico, pero no solamente. El dolor más grande de la cruz fue espiritual, donde el Padre tuvo que voltear el rostro de su Hijo, porque su Hijo se hizo pecado por nosotros, donde hubo una separación entre el Padre y el Hijo por primera vez en la eternidad, donde el Hijo, hermanos, sabía que ese era el momento más duro de la cruz, no el estar sufriendo físicamente, pero el ser separado de su Padre por algunas horas. Una lucha espiritual tremenda. Y en la cruz, hermanos, hay luchas espirituales. No estoy predicando cuando llevas la cruz, es viento en popa y todo es un lecho de rosas, una alfombra roja. Lleva tu cruz, no hay problemas, no hay dolor, no hay sufrimiento, para de sufrir. No, se equivocó de iglesia. No es cierto. Cuando llevamos la cruz hay luchas espirituales, hay dolores físicos, hay dolores emocionales, pero hay victoria, porque Dios nos da la victoria. En la cruz, cuando Cristo murió, hermanos, el velo del templo se partió de arriba a abajo. Si yo hubiera partido el velo del templo, lo hubiera partido de abajo para arriba, ¿verdad, hermanos? Pero Dios lo partió de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: consumado es. Victoria. Ahora todo hombre es un sacerdote. Ahora todo creyente, es un sacerdote. Todo creyente puede entrar a mi presencia. Todo creyente puede ofrecer sacrificios. Hay victoria en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte. Cristo venció al pecado, y en la resurrección fue sellado y fue corroborado. Cristo es vencedor. En la cruz, hermanos, hay gozo. En la cruz hay gozo. Termino con este versículo. Llevar tu cruz te trae gozo. Hebreos 12, 2 al 4. Hebreos 12, 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese lo que dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió, ¿qué, hermanos? La cruz. Cristo, ¿cuál gozo puesto delante de ti, Cristo? Y Cristo diría, hermanos, la redención de los hombres que confíen en mí para darles vida eterna. Ese es mi gozo. Darles la oportunidad de salvación a los hombres que pongan su fe en mí. Cuando lleves una cruz,
Piensa en el gozo que te va a hacer llevar esa cruz, el gozo espiritual, el gozo del cielo, el gozo que le vas a dar a Dios el Padre por ser obediente. Si me ofendió alguien, llevo mi cruz, el gozo que Dios me está viendo, que soy como Cristo, el gozo que doy al cielo, el gozo que voy a tener cuando Cristo obre y las cosas que eran para mal, Dios las haga para bien. Ese es el gozo del Señor, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice esta tarde lo que estudiamos y escuchamos de la cruz y de la importancia de llevar la cruz. Señor, Padre, ¿cuánto me hace falta llevar mi cruz? ¿Cuánto nos hace falta llevar la cruz? ¿Cuánto nos hace falta encontrarte en la intersección de amarte más que todas las cosas y no pecar contra ti? Encontrarte en la intersección de la consagración y vivir para ti. ¿Cuánto nos hace falta recordar que tú sufriste la cruz por el gozo del resultado de sufrir la cruz, la redención de los hombres? Padre, perdónanos. La cruz es importante. Y gracias, Dios, por el símbolo de la cruz que puede esta noche poquito exponer. Ayúdanos a llevar nuestra cruz todos los días. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, como Cristo la hizo en la cruz. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.